Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra cita con Dios el día de hoy, jueves. Hoy no vamos a hacer jueves de Antiguo Testamento porque vamos a leer nuestro libro de Mateo porque estamos en nuestra Semana Santa. Y vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer el capítulo 27 desde el 1 hasta el 5. La palabra del Señor se lee en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y se ahorcó. Y leí esto porque ayer en una conversación con una amiga del trabajo salió este tema de Judas, de que a pesar de la traición que él hizo, Dios lo perdonó. Y le dije que no, porque él nunca fue a pedirle perdón a Dios. Porque aquí claramente dice que él sintió remordimiento. Dice, se dio cuenta que lo había traicionado, que había condenado a muerte a un hombre inocente. Se llenó de remordimiento. Y así que fue a devolver, ¿qué? Las monedas de plata. Digo, qué distinto hubiese sido la historia si él hubiese ido a los pies de Cristo. Yo estoy muy segura que si él hubiese ido en ese momento donde Jesús le hubiese dicho, maestro, perdona, me equivoqué, fue mal, no debía hacerlo, perdóname. Se los aseguro que el fin de Judas no hubiese sido una muerte por él mismo. El fin de Judas hubiese sido, quizás hubiese tenido unos, dos, tres libros aquí en la Biblia. Pero él solo puso fin a quizás ese propósito tan grande que Dios había puesto en su vida. Del simple hecho de ser elegido uno de los discípulos, tenía un propósito especial. Entonces dice, muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Digo, estos sacerdotes, o sea, no dormían, no tenían nada que hacer. ¿Usted qué está haciendo en la mañana? Espero que esté aquí escuchando, esté orando, esté comunicándose con Dios y no esté tramando. ¿Cómo lastimar? Porque muchas veces la gente se reúne para eso, para tramar de qué manera dañar, lastimar o herir a alguien más. Como lo hacían estos sacerdotes, no sabían de qué manera arrestarlo, qué buscar, qué excusa buscar, porque cuando ellos buscan qué tramar contra ti es porque realmente no tienen bases para ir. Entonces digo, Judas, ya cuando vio que la cosa era seria, o sea, que entró en sí, o en ese momento estaba fuera de sí, ¿qué le pasó? Y que va y dice, le dio remordimiento de haber entregado a un hombre inocente. Él todo el tiempo supo que Jesús era un hombre inocente. Nadie tenía que decírselo porque él más que nadie había caminado al lado de Jesús y él más que nadie había visto los milagros grandiosos que Jesús había hecho. Nadie más. Él había presenciado cada milagro. Y así pasa en nuestra vida diaria con nuestras amistades, incluso con nuestra familia, que cuando ellos han presenciado lo que te ha costado llegar hasta donde estás, lo que te costó estudiar, lo que te costó trabajar, lo que te ha costado cada cosa, y aún así a veces no valoran. Digo, ¿quién más puede darse cuenta si ellos son los más cercanos? ¿Quién más que Judas podía decir? Él es inocente porque él lo que ha hecho es hacer el bien. Y nada más, vivir para hacer el bien.
a diferencia de nosotros, que estamos aquí en esta tierra y muchas veces llenos de odio, de rencor, de rabia o de ira, queriendo buscar una venganza, cuando Jesús lo único que buscaba era salvarnos. Entonces dice, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ayer mencionaba, digo, ¿qué necesidad tenía Judas? ¿Qué era lo que necesitaba que no se lo podía pedir a Dios? ¿Qué era lo que le hacía? ¿Para qué quería plata? Primeramente. ¿Para comprarse un terreno, hacer una casa? ¿Qué quería? Muchas veces nosotros queremos cosas y no se las pedimos a Dios y se las pedimos al mundo. Y el mundo nos responde de una mala manera o nos paga de una mala manera. Y luego decimos, no era más fácil ir a los pies de Cristo. ¿Qué era? Yo quisiera saber. ¿Qué era lo que tanto quería Judas que vendió, que traicionó a su amigo Jesús por unas monedas que luego fue y las devolvió? Y así es en el mundo. Nosotros cuando pedimos favores a la gente y luego esas personas te hacen el favor a cambio de algo, es como esta gente que te presta la plata con interés, más o menos. Tú quieres salir de una deuda pero te metes a otra. Entonces te prestan por porcentajes. Y luego tú dices, ay, ya no, ya al otro día no, ya no quiero, te lo vuelvo. Y tienes que pagarle el porcentaje que habías pedido. Entonces, eso le pasó a Judas. Él quiso remediar ese error y luego le dijeron, no nos importa. Contestaron, ¿qué nos importa? Yo digo, ya si Judas lo había perdido todo, que no le costaba darle un golpe a esos sacerdotes, que no les costaba. Contestaron, ese es tu problema. Y hay un dicho que había escuchado, tus problemas no son mis problemas, poco más le dijeron eso a los sacerdotes Judas. Vos verás qué haces, vos verás. Y Judas, al ver que no podía remediar, ¿por qué? Porque él buscó hacerlo por el hombre y que ya no había vuelta atrás y que la culpa, porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido culpables? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido remordimiento en el corazón y que hemos querido decir, yo no puedo estar aquí? Nos sentimos indignos a los ojos de Dios y muchos, yo también, que he dicho, me porté de una manera incorrecta, de una manera equivocada, no soy digna de que Dios me mire, de que me ame. Y esa culpa, queridos hermanos, por más dura que sea, el único que pone culpa, resentimientos, angustia en la vida de cada uno de nosotros es el enemigo y no Dios, porque Dios quiere que vivamos en paz y plenamente. Y Judas, uno de sus discípulos que pasó todo ese tiempo en el ministerio de Jesús, aún viendo milagros, cómo alimentaba a 5,000, a 4,000, cómo expulsaba demonios, cómo curaba lepra, dejó que el enemigo hablara a su oído y que todo lo que él había edificado se viniera abajo, se derrumbara. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prestamos atención a las cosas que no son de Dios, nos desviamos del camino, porque levantamos nuestra oreja a escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Simplemente solo decimos, oh, el susurro que te hace el enemigo, traiciónalo, miéntele, grítale. Yo un día vi un video, ¿no? De que hay espíritus malos cuando tú peleas, cuando tú gritas, y se apoderan del hogar. No permita que en su vida pasen esas cosas. Silencie la voz del enemigo y escuche la voz de Dios, porque todo le irá bien. Los amo, queridos hermanos. Bendiciones.